Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. El doctor Esteban Torres fue viceministro de Gobierno, una de las figuras más importantes del régimen de Daniel Noboa, y está con nosotros aquí en Así Amaneció. Doctor Torres, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, a las órdenes. Doctor Torres, lo decía nuestro panelista de los días miércoles, hemos amanecido un poco sorprendidos, digamos, por las declaraciones de la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien en la antesala de su comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional ha establecido un titular, creo, para la gran mayoría de los medios. Dice ella que tiene represalias y apunta evidentemente a situaciones que pueden estar dándose al interior del gobierno. Usted que ha estado tan cerca del gobierno nacional, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de la ex ministra de Energía? Muy sencillas. ¿Cuándo inició el proceso? ¿Inició el día de ayer? ¿Inició hace 2 días? Es un proceso que ya tiene algunas semanas en la Asamblea. La carta, como bien mencionaron ustedes, se presenta antes de la defensa que se tiene que dar normalmente en los juicios políticos en el Pleno. Y si la exministra ya cuenta con la protección de la bancada de la Revolución Ciudadana, yo no veo ningún obstáculo para que acuda y vaya. Así que concuerdo con la opinión que dieron personal aquí ustedes. Me parece inadecuado. Y por último, si existe lo que se dice en esa carta, se tiene que presentar, no hay nada que esconder. Ahora, seamos un poco más específicos. Lo que ha dicho la ex ministra es que si le enseña al país los chats entre el presidente de la República y ella, en los que le informa de la crisis energética, sí les pruebo, les dice Andrea Robo, cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos. Si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta que me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habría acabado. No es poca cosa lo que dice Andrea Robo, doctor Torres. Parece que tenemos problemas. Conozco Ahí está. algo del caso como viceministro, como viceministro de gobierno, algo conocía, aunque evidentemente no estaba en la cartera de energía. Pero si a alguien le prohíben dar una rueda de prensa, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no sale? Lo que yo le puedo decir es que no existieron tales alertas al punto de que la decisión se conoció, sí, pocos días antes de las elecciones. De hecho, todo nos llevó a pensar que se trataba justamente de una treta política para afectar la consulta de gobierno, que evidentemente tuvo una victoria en las 9 preguntas, pero perdieron 2 de las preguntas muy importantes, el tema del arbitraje y el tema del trabajo por horas. En fin, es una decisión ya política de la Asamblea, ver si la censuran o no la censuran, pero en todo caso creo que en este país, como dijeron ustedes, estamos ya acostumbrados a ver este tipo de cosas minutos antes a veces de comparecer a los plenos. Son exactamente las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos con el abogado Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno y ahora candidato a la Asamblea. Señor Torres, buenos días. Guillermo Hidalgo le saluda. La opinión personal era mía, pero al mismo tiempo, ¿qué va a hacer el gobierno para desmentir? Porque la carta quedó escrita desgraciadamente en piedra. Insisto, yo en lo personal pienso que, como usted lo dijo también después, que ella debió haber dicho esto hace mucho tiempo. Pero ahora no solamente la acusan, acusan al gobierno, sino que también la victimizan a ella. Entonces eso preocupa, porque como digo, si esto hubiera sido cierto, ella lo hubiera podido hacer hace mucho tiempo. Sin duda alguna, la bancada de gobierno tendrá que argumentar debidamente en el proceso político cuando ya llegue al pleno su razonamiento, su defensa. Lo único que le puedo decir es que realmente lo que pasa en la Asamblea está muy ajeno a lo que el ciudadano realmente le interesa o ve. Entonces, sin desmerecer la importancia de este proceso,
al menos desde el gobierno hay temas más importantes de los que ocuparse en este momento, ¿no? Volvamos a eso. Usted es candidato a la Asamblea nuevamente. ¿Qué propuestas lleva a la Asamblea? Una Asamblea que se ha venido muy rápido a menos. ¿Qué propuestas lleva usted? Y justamente para no volver a caer en lo mismo que les ha pasado a las asambleas en las últimas, ¿qué será? Los últimos 10 años. Justamente buscar una asamblea distinta, con legisladores distintos, con personas que conozcan sobre lo que tienen que hacer y lo hagan con sentido de patria. Mire usted, ¿qué es lo que ha pasado con esta asamblea que inauguró sus funciones, se puede decir, el año pasado y que terminará el próximo mayo? Unos primeros meses de luna de miel con el gobierno, quizás preocupados porque hacerle la contra a un gobierno tan popular no era rentable políticamente. Sin embargo, pasó en un segundo momento lo que nosotros teníamos previsto. Todas las fuerzas políticas de la Asamblea se agruparon en contra del gobierno. Y eso tiene una lógica política natural. Para todos ellos, Noboa era un presidente de trámite. Era un presidente que debía estar ya con oxígeno para el mes de mayo, para el mes de junio, y que no debía siquiera pensar en una opción electoral de cara al proceso del 2025. Sucedió todo lo contrario. El presidente no fue un presidente de trámite, no fue un gobierno de trámite, sino que realmente hubo un proceso de transformación valorado por los ciudadanos que le tiene justamente ahora con la principal preferencia de cara al proceso del 2025. Este proceso electoral va a ser fundamental para el país, porque va a significar un cambio y una vuelta a la página de aquello que hemos visto como vieja política y aquello que se está viendo como una nueva etapa en el país, en donde, por supuesto, las preferencias tienen también a la otra opción por la izquierda, al correísmo, sólida, con sus números, y que va a ser esa la decisión que tenga el ciudadano de cara al 2025. Por eso, y conectando con la pregunta anterior, yo ya no veo nada con inocencia de lo que pase en la Asamblea Nacional. Más aún, como le digo, cuando la persona que ha puesto esta carta tiene ya la protección de esa bancada, de la bancada de la Revolución Ciudadana, que además controla la Asamblea desde la presidencia. Entonces, estamos viviendo ya estas horas preelectorales y esto se va a radicalizar aún más, creo yo, en estos días que quedan, porque no queda mucho más antes del inicio de la campaña electoral en enero. Doctor Torres, nuestro panelista Vicente Andrés Tallano tiene una consulta para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. 8:16 de la mañana estamos conversando con el candidato a la Asamblea Nacional, Esteban Torres. Doctor, ¿cuál es la propuesta de ADN en el marco de la agenda legislativa para este nuevo periodo? Si tendríamos que resumirlo en una o dos propuestas, ¿cuál sería para que todos nuestros oyentes tengan claro hacia dónde va la futura bancada del presidente Noboa y, por supuesto, también de ADN? Muchas gracias, doctor, y un saludo cordial también para usted. Para mí, que he sido legislador, que he sido candidato en el pasado, es la primera vez, y eso me llena de mucho compromiso y de orgullo también, en que me siento parte de un proyecto colectivo en donde, más allá de temas individuales, de proyectos legislativos individuales, somos un grupo político, un proyecto político que se tendrá que alinear especialmente a aquellos desafíos que proponga el Ejecutivo. ¿A qué me refiero? Los temas más importantes de este rato y los que tienen que tener toda la concentración, tanto de este Ejecutivo, del próximo Ejecutivo y por supuesto de la Asamblea, son el tema de la inseguridad, el tema de la economía y incluso superando esta crisis energética, el tema de energía. Porque el tema de energía, si el gobierno logra, como lo ha propuesto, salir de esta crisis, tenemos ya que pensar en el próximo año, en donde hay un déficit de 500 megas por año o demanda que se va agregando al sistema eléctrico nacional. Yo creo que esas son las tres propuestas y hasta allá tendremos que caminar, sabiendo, por supuesto, que van a haber muchísimos retos. Uno de los retos más importantes de coyuntura va a ser el tratamiento de todas aquellas leyes que han recibido un veto total por parte del Ejecutivo y que pasado un año, es decir, en la próxima Asamblea,
tendrán que tratarse, ya sea para que definitivamente se archiven o para que pasen al registro oficial. Esa es una batalla legislativa que existirá entre la bancada de gobierno, que en este momento parece ser la primera minoría en la legislatura, y también la bancada de la Revolución Ciudadana, que también tiene buenos números para ser la segunda minoría de la Asamblea Nacional. Entonces va a ser una batalla legislativa democrática importante y para eso tenemos que alistarnos. Doctor Torres, parece que el presidente tiene seguramente algunos otros frentes abiertos y que se empezarán a abrir un poco más, no solamente con la legislatura, sino también con los opositores políticos, a propósito de lo que ocurrirá el próximo 9 de febrero, cuando los ecuatorianos volvamos a las urnas. ¿No se está, de alguna manera, afectando aceleradamente la imagen del presidente de la República con tantas piedras que recibe en tan poco tiempo? Al contrario, lo que hemos evidenciado en los estudios de opinión que maneja la campaña, que maneja el gobierno, que todo lo que se va midiendo semana a semana, es justamente esta contraposición entre partidos políticos, asamblea, actores mediáticos contra Noboa. Lo que ha hecho es justamente cimentar su voto duro, que aproximadamente alcanza este rato un 25-26%, y mejorar los números posibles que tiene de cara a la próxima elección. Por eso ayer se ha hecho pública una encuesta muy seria, y que nadie puede dudar de la seriedad de Informe Confidencial, en donde el presidente ya logra despegarse del empate técnico en el que hemos estado estas últimas semanas con la candidata del correísmo. Entonces, lejos de lo que se podría creer, que el todos contra Noboa le afecta a Noboa, realmente lo que está haciendo es, en los ciudadanos, cimentando un voto muy importante. Y veo que muchos políticos no logran todavía entender esa dinámica y están cavando su propia tumba electoral en el proceso de febrero. Por eso nosotros estamos no confiados, jamás confiados, pero sí tranquilos de que de caminar lo que está caminando este momento, van a haber buenos resultados en febrero del 25. Doctor Torres, es la primera vez en mucho tiempo, desde que yo me acuerdo, que el correísmo va segundo en unas elecciones. Sí, y eso es un fenómeno muy importante. Bueno, a nivel presidencial ellos siempre tenían, acuérdese usted, la primera minoría de votos, porque nadie ha superado el 50% en una primera vuelta, y lo mismo en la Asamblea. Es la primera vez que hay una fuerza mucho más potente que el resto de fuerzas y que además está encima ligeramente del correísmo, y eso tiene muchas implicaciones. La más importante es lo que está pasando con el método de asignación de escaños. Para todos aquellos que conocen cómo funciona la asignación de escaños con el método electoral que aprobó la Asamblea hace algunos años. ¿Cuántos Jamás asambleístas había creen ustedes que entrarían de ADN, doctor? A ver, según las previsiones actuales, más o menos la bancada de ADN podría tener de 50 a 55 asambleístas. La Y tercera la bancada parte. de la Revolución Ciudadana, alrededor de 40 a 45 asambleístas, incluso un poco más. Pero como le digo, es la primera vez que se ve electoralmente que hay dos fuerzas sumamente grandes que están casi en todos los escaños, sin desmerecer algunos que quedan para ciertas minorías. Pero eso no había pasado. En las últimas elecciones habíamos tenido una primera intención muy fuerte del correísmo en presidenciales y en asamblea, una opción a medio gas de aquel que llegaba a segunda vuelta o estaba cerca, y opciones atómicas. Pero vea cómo está ahora el panorama, y eso, como le digo, tiene implicaciones numéricas ya en la asignación de escaños y, por supuesto, políticas, porque significaría que tendríamos a dos fuerzas muy potentes en la próxima asamblea, ninguna, sin embargo, con la mayoría total, que sería de 75, 76 votos, si no me equivoco, con los nuevos 151 asambleístas. Así que el panorama es interesante, por eso el trabajo, por eso todo lo que se ha hecho en estos meses, en estas semanas, para esperar aquellos resultados positivos, ¿no?
Doctor Torres, para cerrar esta entrevista, gracias por acompañarnos en Así Amaneció. ¿Qué pasa con las otras personas que están del otro lado de esa cancha que usted acaba de dibujar en este momento? Seguramente también hay personas que sienten que la reactivación económica no ha llegado, que quizás el Plan Fénix no ha funcionado, que todavía vivimos, como también usted lo decía, pues altos niveles de inseguridad, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para combatir este gran mal por el cual atraviesa el Ecuador. ¿Qué le dicen ustedes a esa parte del país que siente que el gobierno está en deuda porque muchas de sus situaciones en su metro cuadrado, en su casa, en su lugar, en su barrio, pues a nivel económico, a nivel de seguridad y hoy agravado por la crisis energética, pues lastimosamente su calidad de vida no mejora? Eso va a mejorar, porque como usted bien ha dicho, hay números macroeconómicos. Yo me podría aquí pasar recitando, por ejemplo, los éxitos que tenemos en exportaciones petroleras y no petroleras, en balanzas comerciales, en fin. Pero lo importante es siempre lo que pasa en el metro cuadrado del ciudadano, en donde hay casos positivos, hay casos neutros y hay casos negativos. Yo además agregaría algo. Es normal, a pesar de lo que vivimos, además se suma algo desde el momento preelectoral de cara a ver lo que pasa en febrero. Entonces hay muchas inversiones, hay muchas locales e internacionales que están esperando a ver qué pasa en febrero para tomar decisiones. Eso siempre pasa en los meses previos a cualquier elección y más aún, creo yo, en esta elección que está muy polarizada entre dos grandes fuerzas. Pero lo importante es esto, las cosas van a mejorar. Lo que se ha hecho en este año ha sido descomunal. Ustedes, a veces uno se olvida, pero en noviembre del año pasado, el gobierno anterior le dejó a este gobierno 4.600 millones de dólares en atrasos. Los GATS no estaban pagados, el IES no estaba pagado. Vean lo que ayer se logró pagar al ISFA, tampoco estaba pagado en el anterior gobierno. Dicen que hacían temas de... Tuvimos allí al final una complicación en la señal de internet, seguramente con el doctor Esteban Torres, quien había en términos generales conversado aquí en Así Amaneció sobre la situación del Ejecutivo, ahora mismo en su intención de poder captar un número importante de asambleístas, ¿no? En efecto, y tratar de revalidar este informe de la percepción ciudadana que se tiene a través de las encuestas, que pareciera colocarlo ya, al menos por una cabeza, adelante. Oiga, según lo que dijo ahorita, van a tener el tercer grupo, la tercera parte de la Asamblea Nacional. Parte de la Asamblea Nacional. Sí. Yo creo que va a haber una asamblea multicolor de igual manera. No va a estar tan fragmentado el voto como el anterior, porque eran 8 versus 16, 14 que están inscritos ahora. Pero definitivamente tanto la ADN como el correísmo pues van a tener seguramente la mayor cantidad de... Esa cantidad de asambleístas que entrarán uno por movimiento, ¿se imaginan la cantidad de ofertas que van a tener para poder sumarse u otra? Eso es lo lindo de la negociación legislativa, ¿no? Eso pasa en Ecuador y pasa en el mundo y es muy interesante cómo se van moviendo las mayorías o las minorías y debería estar... Más transparente esto, Guillermo, ¿no? Que debería ser esa negociación que se da en Europa, que se da en todos los parlamentos del mundo, debería ser transparente. Deberían decir, sí, yo me voy a ir con este porque... y punto, por tal razón y de frente, ¿no? Estos acuerdos bajo la sábana que la verdad es que dan vergüenza. Yo lo que le puedo decir es que el correísmo no es que la tiene cuesta arriba en el tema de la asamblea porque va a sacar un número importantísimo. Sí. También puede sacar la tercera parte, ¿ya? Sí, van a terminar siendo 2 bancadas fuertes y el resto difuminado. Partido Social Cristiano, PSP, Construye. Lo que pasa es que ninguno de los candidatos presidenciales de abajo del pelotón despunta considerablemente como para decir que, digamos, el candidato presidencial suma a la plancha de la legislativa. Pero hay provincias, si esto es importante, Guillermo, que la gente lo sepa, donde sí se desdobla el voto, donde existen personas que claramente tienen una intención de votar por un candidato a la presidencia, pero tienen elegido su bloque legislativo. Pero ayer también me sorprendió en la encuesta de Durán Barba, el tercer puesto es Jimmy Jairala, con un 4%. Lo vi. Interesante, no me lo hubiese imaginado, le soy sincero,
pero... Por el grado de conocimiento, Es por entre eso, otras cosas. es por el grado de conocimiento. Sí. Yo he visto encuestas donde, por ejemplo, en la provincia, sin nombrarlo a Jairal, la gente lo nombra y lo pone porque está muy recordado por su Sí, gestión en de el la Guayas. prefectura. Sí, Sí, en el Guayas. correcto. Ajá.